En el vasto mundo del automóvil, hay algunos que destacan por su innovación, singularidad o franca excentricidad. La siguiente lista de los 15 coches más insólitos muestra una variedad de modelos que han causado una impresión duradera en el mundo del automóvil, a pesar de sus diseños o características poco convencionales. Acompáñenos a explorar estos fascinantes vehículos, cada uno con su propia historia y peculiaridades. Número 1. BMW iZ. Siento que si nos gusta saltar un poco hacia adelante, el BMW iZ, a menudo conocido como el coche burbuja, es un microcoche icónico que debutó en 1950. Diseñado por la compañía italiana ISO, el iZ fue licenciado a varios fabricantes, incluyendo BMW, que lo produjo de 1955 a 1962. Este pequeño automóvil está considerado uno de los microcoches de mayor éxito de la historia, habiendo vendido más de 160.000 unidades durante su periodo de producción. El diseño distintivo del iZ se caracteriza por su diminuto tamaño, su carrocería en forma de huevo y su puerta de apertura frontal, que permitía a los pasajeros entrar y salir del vehículo directamente por delante. La puerta única también incorporaba el volante y el panel de instrumentos, que se abría hacia afuera con la puerta, convirtiendo la entrada y salida en una experiencia única. Con solo 5 metros de largo y 5 metros de ancho, el iZ tenía una huella minúscula, por lo que es perfecto para navegar por espacios urbanos estrechos. Bajo el capó, el iZ contaba con un pequeño motor monocilíndrico de 236 cc, que producía una modesta potencia de 13 caballos. Su construcción ligera le permitía alcanzar una velocidad máxima de unos 53 km por hora, lo que en aquella época se consideraba adecuado para la conducción urbana. La eficiencia de combustible del iZ era otro de sus argumentos de venta, con cifras de hasta 78 millas por galón, lo que lo convertía en una opción económica para los conductores con un presupuesto ajustado. A pesar de su pequeño tamaño, el iZ tenía un espacio interior sorprendente, con capacidad para 2 adultos y algo de equipaje. El asiento corrido estaba situado en la parte trasera del vehículo, y los pasajeros iban sentados en tándem, con el acompañante ligeramente detrás del conductor. Esta configuración permitía al iZ mantener su estrecha anchura y mejorar su estabilidad en las curvas. El BMW iZ desempeñó un papel importante en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que proporcionó un medio de transporte asequible y práctico para una Europa en recuperación. Su peculiar diseño, eficiencia de combustible y maniobrabilidad lo convirtieron en una opción popular entre los habitantes de las ciudades y aquellos que buscaban una experiencia de conducción única. Aunque la producción cesó a principios de 1960, el legado del iZ como uno de los coches más inusuales del mundo perdura, y coleccionistas y entusiastas aprecian esta encantadora pieza de la historia del automóvil. Número 2. 1942 UF Electric. El UF Electric 1942, también conocido como el huevo eléctrico, es un testimonio de la innovación temprana en los vehículos eléctricos. El coche fue diseñado por Paul Arsens, un diseñador industrial y artista francés que tenía un gran interés en crear vehículos únicos de bajo consumo. Su creación, el UF Electric, era un coche eléctrico minimalista y ligero que se adelantó años a su tiempo. El UF Electric era un vehículo de 3 ruedas con carrocería de aluminio en forma de huevo. Su diseño era cuando menos poco convencional. La parte delantera del coche contaba con un gran parabrisas curvado que ofrecía una excelente visibilidad, mientras que la parte trasera se caracterizaba por un diseño al aire libre, que proporcionaba una experiencia de conducción única. La carrocería también era extremadamente ligera, con un peso de solo 60 kilogramos, lo que contribuía a su eficiencia energética. El coche estaba propulsado por un motor eléctrico de 72 voltios que movía la única rueda trasera. Arsens utilizaba baterías recargables para alimentar el Uyghur, fabricadas a medida y que podían cubrir una autonomía de 60 millas con una carga completa. Aunque la velocidad máxima era un modesto 44 millas por hora, era aceptable para el uso principalmente urbano que Arsens preveía para el vehículo. El UF Electric fue más bien un proyecto personal de Arsens y nunca llegó a fabricarse en serie. Sin embargo, sigue siendo una parte importante de la historia del automóvil, ya que fue uno de los primeros ejemplos de vehículo eléctrico funcional. El concepto del UF Electric, con su enfoque en la eficiencia energética y la movilidad urbana compacta, fue un precursor de muchos vehículos eléctricos modernos. Número 3. Peel 50.
El Peel 50 es un pequeño automóvil de 3 ruedas fabricado originalmente entre 1962 y 1965 por la Peel Engineering Company de la isla de Man. Tiene el récord de ser el coche de producción más pequeño jamás fabricado, un hecho reconocido por el Guinness World Records. El 50 se diseñó para que viajara una persona, junto con una pequeña cantidad de compras o equipaje. Sus dimensiones extremadamente compactas, con solo 54 pulgadas de largo y 39 de ancho, permitían aparcar y maniobrar con una facilidad inigualable en espacios urbanos abarrotados. Se anunciaba con capacidad para un adulto y una bolsa de la compra. El coche estaba propulsado por un motor monocilíndrico de 49 cilindros cúbicos y 2 tiempos, que producía una escasa potencia de 4,2 caballos. El motor estaba conectado a una transmisión manual de 3 velocidades que no tenía marcha atrás. En su lugar, si el conductor necesitaba dar marcha atrás, tenía que salir del coche y empujarlo manualmente. Aunque el 50 tenía una modesta velocidad máxima de 38 millas por hora, era muy eficiente en cuanto al consumo de combustible, llegando a alcanzar las 100 millas por galón. El enfoque minimalista del transporte del Peel 50, con su pequeño tamaño, su bajo consumo y su diseño sencillo, se ha ganado un lugar en los anales de las rarezas automovilísticas. A pesar de su rareza, el 50 ha resurgido en popularidad en los últimos años, con una producción limitada de réplicas disponibles para los entusiastas que aprecian esta pieza inusual de la historia del automóvil. Número 4. Stout Scarab. El Stout Scarab es a menudo considerado el primer monovolumen de producción del mundo, debutando en 1930 y ofreciendo una mezcla única de estilo y funcionalidad. El artífice de este innovador vehículo fue William B. Stout, un renombrado ingeniero e inventor que realizó importantes contribuciones tanto a la industria del automóvil como a la de la aviación. El diseño del Stout Scarab estaba muy influido por el estilo Art Deco aerodinámico popular en la época. Su carrocería era alargada, redondeada y carecía de estribos o guardabarros separados, lo que lo distinguía de otros automóviles de la época. El Scarab fue diseñado para maximizar el espacio interior, ofreciendo un habitáculo flexible y espacioso que fue revolucionario para su época. Los asientos traseros podían reorganizarse en varias configuraciones, como una oficina móvil o un acogedor salón, mientras que el asiento del conductor estaba situado sobre las ruedas delanteras para ofrecer un excelente campo de visión. Bajo su singular exterior, el Stout Scarab estaba propulsado por un motor Ford Vate situado en la parte trasera del vehículo. Esta configuración del motor trasero, bastante inusual para la época, contribuía al espacioso interior del vehículo y a la equilibrada distribución del peso. El Stout Scarab también contaba con un innovador sistema de suspensión diseñado para el confort, utilizando muelles helicoidales y suspensión independiente en las 4 ruedas, una rareza en los 1930. Proporcionaba una conducción suave, añadiendo aún más el atractivo de lujo del coche. A pesar de su innovador diseño y características, el Stout Scarab nunca llegó a producirse en serie debido a su elevado coste y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Solo se construyeron unos pocos de estos vehículos, por lo que hoy en día son increíblemente raros. Sin embargo, no se puede subestimar la influencia del Stout Scarab en el diseño automovilístico. Su diseño vanguardista allanó el camino para el desarrollo de los monovolúmenes y los vehículos polivalentes modernos. Número 5. 1955 Chrysler Ghia Streamline X Gilda. El 1955 Chrysler Ghia Streamline X Gilda es un prototipo único que ejemplifica el espíritu del diseño futurista de mediados del siglo XX. El coche fue un proyecto de colaboración entre Chrysler y la casa de diseño italiana Ghia, con estilo de Giovanni Sabonuzzi, una figura destacada en el diseño de automóviles. El diseño del Gilda estaba muy influido por la incipiente era del jet y se inspiraba en los cohetes y la aviación. Su cuerpo elegante y aerodinámico, caracterizada por sus espectaculares aletas y su perfil bajo, le daba un aspecto futurista. El coche se pintó en un brillante color dorado metálico, lo que realzaba aún más su llamativa estética. El Gilda estaba propulsado por un motor de turbina de gas, una rareza en los automóviles actuales. La elección de este motor estaba en consonancia con el tema de la era del jet, ya que las turbinas de gas se utilizaban predominantemente en los aviones a reacción de la época. Sin embargo, la turbina de gas no se instaló hasta 1960, y el coche se exhibió inicialmente como modelo no rodante. A pesar de ser un concept car, el Gilda era totalmente funcional y se conducía ocasionalmente en eventos. Su velocidad máxima superaba los 140 km por hora, una cifra impresionante para un coche de esta época. El diseño y la ingeniería únicos del Gilda lo convierten en una pieza destacada de la historia del automóvil, un brillante ejemplo de la fascinación de la época por la velocidad, la aerodinámica y el futuro.
El Chrysler Ghia Streamline X, Hilda, sigue siendo una pieza muy preciada de la historia del automóvil, capturando el espíritu de innovación y exploración del diseño que caracterizó a los 1950. Número 6. Messerschmitt KR200. El Messerschmitt KR200 es un coche burbuja de 3 ruedas diseñado por el ingeniero aeronáutico alemán Fritz Fehn y producido por el fabricante aeronáutico Messerschmitt, de 1955 a 1964. El KR200, o cabina y rodillo, scooter de cabina, se desarrolló como respuesta a la necesidad de automóviles pequeños y asequibles en la Alemania de posguerra. El KR200 se caracterizaba por su diseño único inspirado en los aviones. Presentaba una carrocería estrecha y alargada con asientos en tándem para 2 personas, una elección de diseño influenciada por la experiencia de Fehn en el diseño de aviones. Sin embargo, el rasgo más distintivo del coche era su capota de burbuja de acrílico transparente, que hacía las veces de puerta y se abría hacia arriba para permitir el acceso a la cabina. Esta característica dio al KR200 el apodo de coche burbuja y un aspecto futurista. A pesar de su pequeño tamaño, el KR200 estaba equipado con un robusto motor monocilíndrico de 2 tiempos con una cilindrada de 191 cc, capaz de propulsar el ligero vehículo a velocidades de hasta 80 km por hora. Su eficiencia de combustible era otro argumento de venta, ya que el KR200 podía alcanzar hasta 87 millas por galón, lo que lo convertía en una opción económica para los consumidores de la posguerra. El Messerschmitt KR200 también contaba con un sistema de control único. En lugar de un volante tradicional, utilizaba un manillar tipo motocicleta, y la palanca de cambios estaba situada en el manillar como en una motocicleta. El KR200 tenía incluso la capacidad de circular marcha atrás a la misma velocidad que hacia adelante, una característica poco común en los automóviles de la época. Aunque el KR200 dejó de fabricarse a mediados de 1960, su diseño distintivo y sus características innovadoras le han asegurado un lugar en el panteón de los coches únicos e inusuales. Hoy en día, los coleccionistas lo recuerdan con cariño y lo buscan, lo que da fe de su perdurable atractivo. Número 7, 1932, Ford Speedster. El Ford Speedster 1932, también conocido como Ford Vate Speedster, es un coche clásico americano que marcó un hito importante en la historia de Ford Motor Company. Este modelo fue idea de Edsel Ford, hijo del legendario Henry Ford, y fue diseñado en colaboración con el diseñador jefe de Ford, E. Bob Gregory. El Speedster no era un coche de producción en serie, sino un vehículo único fabricado a medida que mostraba el potencial del nuevo motor Vate de Ford. Presentaba una carrocería baja y aerodinámica con una parte trasera en forma de cola de barco, un diseño inspirado en los coches deportivos y las máquinas de carreras de la época. La carrocería estaba fabricada íntegramente en aluminio, lo que le confería una estructura ligera que mejoraba sus prestaciones. Bajo el capó, el Ford Speedster 1932 montaba un motor Vate de culata plana, el primer motor Vate de bajo coste y producción en serie disponible para el gran público. Este motor, con unas cifras de potencia y par superiores a las de los modelos Ford anteriores, ofrecía unas prestaciones superiores y se ganó rápidamente una gran reputación entre los aficionados al bólido y los pilotos de carreras. El Speedster también contaba con una serie de características de diseño únicas, como sus laterales recortados y sin puertas, el radiador personalizado y la ausencia de capota descapotable, todo lo cual contribuía a su estética deportiva y minimalista. El habitáculo contaba con un único asiento corrido, un volante de gran diámetro e indicadores de estilo aeronáutico que acentuaban el carácter prestacional del coche. Aunque el 1932 Ford Speedster era un vehículo único, su influencia se extendió mucho más allá de su única unidad de producción. El coche sirvió como plataforma para demostrar las capacidades del nuevo motor Ford Vate, que pasó a convertirse en un elemento básico de la historia del automóvil estadounidense. Número 8. Citroën DS. El Citroën DS, presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 1955, es un coche muy célebre por su diseño futurista y su ingeniería innovadora. Este automóvil francés, cuyo nombre es un juego de palabras con la palabra francesa déesse, que significa diosa, captó la atención del mundo por su estética vanguardista y sus tecnologías innovadoras. El diseño del DS fue obra del escultor y diseñador industrial italiano Flaminio Bertoni y del ingeniero aeronáutico francés André Lefebvre. Su carrocería estilizada y aerodinámica, marcada por un morro alargado y una saga afilada, rompía con las formas cuadradas de otros coches de la época. Su característico techo, de fibra de vidrio ligera y translúcida, le confería un aspecto de otro mundo. Bajo su llamativo exterior, el Citroën DS estaba repleto de avances tecnológicos.
Fue el primer coche fabricado en serie en incorporar un sistema de suspensión hidroneumática autonivelante que ofrecía una conducción increíblemente suave, un manejo sin igual, y la posibilidad de modificar la altura del coche. El DS también disponía de dirección asistida, transmisión semiautomática y frenos de disco, características que distaban mucho de ser estándar en los coches de 1950. El DS se ganó rápidamente una reputación de confort, fiabilidad y seguridad, y fue alabado por su rendimiento en los deportes de motor, especialmente en las duras carreras de rally. El coche se mantuvo en producción durante 20 años, durante los cuales sufrió varias actualizaciones y variaciones. A pesar de su interrupción en 1975, la influencia del Citroën DS en el mundo del automóvil perdura. Su diseño y tecnología pioneros establecieron un nuevo estándar de prestaciones y confort automovilístico, y su estética distintiva sigue inspirando y cautivando a los entusiastas del automóvil de todo el mundo. Número 9. Lamborghini Egoista. El Lamborghini Egoista es un prototipo presentado por el fabricante italiano en 2013 para celebrar el 50 aniversario de la empresa. El nombre Egoista, que significa egoísta en italiano, refleja el diseño monoplaza del coche, creado únicamente para el disfrute del conductor. El Egoista fue diseñado por Walter da Silva, jefe de diseño del grupo Volkswagen, que se inspiró en el mundo de la aviación. El estilo exterior del coche, con sus líneas afiladas y ángulos agresivos, recuerda a un caza moderno. Su cabina, completamente desmontable, realza aún más el tema de la aviación y proporciona un nivel de inmersión sin precedentes para el conductor. El Egoista está propulsado por un motor V10 de 5,2 litros y 600 caballos de potencia, lo que le confiere unas prestaciones a la altura de su agresivo aspecto. La carrocería está fabricada con una combinación de materiales ligeros, como aluminio y fibra de carbono, para garantizar un rendimiento óptimo. El vehículo también está equipado con una serie de características exclusivas, como luces de gálibo LED, un heads-up display, y un sistema de radar que puede detectar otros vehículos y ajustar el comportamiento del coche en consecuencia. El exclusivo sistema de iluminación del Egoista, que incluye una serie de luces LED de advertencia en lugar de los faros tradicionales, contribuye a su estética futurista. A pesar de su impresionante diseño y especificaciones, el Lamborghini Egoista nunca estuvo destinado a la producción en serie ni a la venta. Por el contrario, sigue siendo un símbolo único del compromiso de Lamborghini por superar los límites del diseño y las prestaciones automovilísticas. El Egoista es un testimonio del espíritu de innovación y diseño audaz que caracteriza a Lamborghini, convirtiéndolo en uno de los concept cars más inusuales y emocionantes del mundo. Número 10. 1965 Dodge Deora. El Dodge Deora 1965 es un coche custom icónico que representa el apogeo de la era de los show rod de 1960. Concebido por los diseñadores de coches Mike y Larry Alexander, más conocidos como los hermanos Alexander, el Deora comenzó su vida como un Dodge Aon 100 Pickup de 1965 antes de ser transformado en una radical creación personalizada. La característica más distintiva del Deora es, sin duda, su tapa de entrada delantera. En lugar de las puertas laterales convencionales, toda la parte delantera del Deora, incluido el parabrisas, se levanta sobre una bisagra, permitiendo el acceso al interior. Esto se consiguió reposicionando el volante, los pedales y los asientos hacia la parte trasera del vehículo, creando un diseño único de cabina adelantada. El elegante y futurista exterior del Deora se caracteriza por sus líneas suaves y la ausencia de un capó convencional. El diseño corrió a cargo de un diseñador de General Motors, que se volvió loco con el resultado de una carrocería sin fisuras desde el parabrisas hasta la parrilla. La caja del camión también se modificó y se cubrió con una cubierta rígida que realza la estética aerodinámica del vehículo. Bajo su carrocería personalizada, el Deora estaba propulsado por un motor de 6 cilindros en línea situado en la parte trasera del vehículo. El motor estaba acoplado a una transmisión manual de 3 velocidades, con la palanca de cambios hábilmente integrada en la consola superior. El Deora fue un éxito inmediato desde su debut, ganando numerosos premios en exposiciones de coches personalizados e incluso convirtiéndose en un coche de Hot Wheels, lo que consolidó su estatus en la cultura pop. En la actualidad, el Dodge Deora de 1965 es un célebre ejemplo del diseño y la creatividad automovilística de mediados de siglo, un testimonio de la imaginación y la artesanía de la cultura del coche personalizado. Número 11. 1970. Lancia, Bertone, Stratos HF0. El 1970 Lancia Stratos HF0 es un concept car que llevó al extremo los límites del diseño automovilístico. Diseñado y fabricado por la casa de diseño italiana Bertone, el Stratos HF0, o simplemente Zero,
Fue creado para atraer miradas y mostrar las capacidades de diseño de Bertone. La característica más llamativa del Zero es su perfil extremadamente bajo. En su punto más alto, el coche mide solo 33 pulgadas de alto, lo que lo convierte en uno de los coches más bajos jamás fabricados. Este perfil en forma de cuña, caracterizado por sus líneas afiladas y superficies planas, encarna el lenguaje de diseño futurista de los 1970. El acceso al interior se realiza a través de un parabrisas abatible y una sección del techo similar a la capota de un avión de combate. El conductor y los pasajeros se sientan en una posición reclinada, y los mandos y el salpicadero se extienden hasta la parte delantera del vehículo. El interior, al igual que el exterior, es minimalista y futurista, con una pantalla única con indicadores y diales dispuestos de forma lineal. El Zero está propulsado por un motor Lancia 5.4 montado en posición central, que produce 115 caballos de potencia. Dada la construcción ligera del coche y su forma aerodinámica, ofrecía un rendimiento notable para su época, a pesar de su modesta potencia. Aunque el Zero nunca llegó a fabricarse, tuvo una gran influencia en el mundo del automóvil. Su diseño inspiró el Lancia Stratos, un coche de rally que alcanzó un gran éxito en 1970. El Lancia Stratos HF0 de 1970 sigue siendo un símbolo de diseño audaz y con visión de futuro, un coche que parecía más propio de una película de ciencia ficción que de las carreteras de su época. Número 12. 1947. Norman Thames Special. El 1947. Norman Thames Special es un coche personalizado único en su especie, diseñado y construido por el ingeniero automovilístico Norman. Este vehículo único es un testimonio de la pasión de Thames por el diseño automovilístico y muestra su visión de un deportivo aerodinámico de altas prestaciones. La característica más llamativa del Norman Thames Special es su carrocería elegante y alargada, desprovista de adornos innecesarios. Bastante bien pegado, pero sin asiento trasero, tampoco podrías haber llegado muy lejos, así que a los padres les habría encantado, ¿no? Sí, quizás. Y por las líneas fluidas y los contornos redondeados del coche le dan una sensación de fluidez y movimiento, incluso cuando está parado. La carrocería de aluminio, hecha a mano por Emil Dick, un prestigioso fabricante de metales, se pintó en un intenso tono azul que realza aún más el llamativo aspecto del coche. Uno de los aspectos más notables del Thames Special es la ausencia de puertas. En su lugar, los ocupantes accedían al vehículo pasando por encima de los bajos laterales de la carrocería. El diseño minimalista del coche se extendía al interior, que presentaba un salpicadero sencillo, un volante de gran diámetro y un asiento corrido tapizado en cuero blanco. Bajo su elegante carrocería, el Thames Special estaba propulsado por un motor Buick de 8 cilindros en línea, montado detrás del conductor para lograr una distribución óptima del peso. Este motor, con su colector de admisión hecho a medida, producía aproximadamente 200 caballos de potencia, impulsando el ligero vehículo a velocidades impresionantes. Aunque el Norman Thames Special fue una creación única y nunca estuvo destinado a la producción en serie, su innovador diseño e ingeniería lo convirtieron en un coche influyente en el mundo de los automóviles personalizados. En la actualidad, el Norman Thames Special de 1947 se considera un excelente ejemplo del diseño automovilístico estadounidense de posguerra y ha cautivado la imaginación de entusiastas y diseñadores. Número 13. 1953. General Motors Firebird 1 XP21. El 1953, General Motors Firebird 1 XP21 es un concept car que representa una atrevida exploración del futuro del diseño y la tecnología automovilísticos. El Firebird 1 XP21, el primero de una serie de concept cars Firebird desarrollados por GM, se inspira en las industrias aeronáutica y aeroespacial, mostrando ideas vanguardistas tanto en estilo como en ingeniería. La característica más llamativa del Firebird 1 es su diseño inspirado en los aviones, caracterizado por su forma de ala delta, su gran aleta trasera y su capota de burbuja. La carrocería se construyó con fibra de vidrio y se pintó en un llamativo tono blanco, que realzaba aún más su aspecto futurista. Bajo su exterior poco convencional, el Firebird 1 estaba propulsado por un motor de turbina de gas, el primero de su clase en un automóvil americano. Este motor, apodado WorldFire Turbo Power Unit, producía 370 caballos de potencia y era capaz de propulsar el coche a velocidades superiores a los 100 km por hora. Sin embargo, debido a las altas temperaturas de funcionamiento y a los niveles de ruido del motor de turbina de gas, el Firebird 1 no era apto para la conducción diaria. El habitáculo del Firebird 1 también estaba repleto de características innovadoras, como un primitivo sistema de control de crucero, un sensor de seguridad que aplicaba automáticamente los frenos si detectaba un obstáculo y un analizador de carretera que proporcionaba información sobre la eficiencia de la conducción.
Aunque el Firebird One XP21 nunca estuvo destinado a la producción en serie, su diseño futurista y sus tecnologías revolucionarias cautivaron la imaginación del público e inspiraron generaciones posteriores de concept cars. En la actualidad, el 1953 General Motors Firebird One XP21 es un símbolo de la creatividad sin límites y el optimismo de la posguerra, una época en la que los diseñadores de automóviles se atrevieron a imaginar un futuro en el que los coches surcarían los cielos. Número 14. 1957. Ferrari 250 Testarossa. El 1957, Ferrari 250 Testarossa es un coche de carreras deportivo legendario que no solo ofreció un rendimiento excepcional en la pista, sino que también se convirtió en un icono del diseño automovilístico. Desarrollado por Ferrari para competir en carreras de resistencia, el 250 Testarossa fue una evolución de la exitosa serie Ferrari, combinando un potente motor con una ligera carrocería aerodinámica. Es muy emocionante. Solo pesa 2.300 kilos y tiene 400 caballos. El nombre Testarossa, que en italiano significa pelirrojo, deriva de las distintivas tapas del árbol de levas pintadas de rojo, una característica de su motor V12 de 3 litros. Este motor, desarrollado por Gioacchino Colombo y perfeccionado posteriormente por Carlo Sitti, producía unos 300 caballos, proporcionando al Testarossa 250 unas prestaciones excepcionales para su época. La velocidad máxima del coche se estimaba en unos 167 km por hora. La carrocería del Testarossa 250, diseñada por Sergio Scaglietti, se caracterizaba por sus líneas fluidas, curvas esculpidas y los característicos guardabarros de pontón, destinados a facilitar la refrigeración de los frenos. El diseño no solo era visualmente impactante, sino también muy funcional, ya que contribuía a la eficiencia aerodinámica del coche y a su estabilidad a altas velocidades. El Testarossa 250 cosechó grandes éxitos en los circuitos. Consiguió múltiples victorias en prestigiosos eventos, como las 24 horas de Le Mans, la Targa Florio y las 12 horas de Sebring. Su combinación de rendimiento, fiabilidad y diseño icónico lo convirtieron en uno de los coches de carreras deportivos más exitosos y duraderos de su época. En la actualidad, el Ferrari 257 Testarossa sigue siendo un vehículo muy codiciado por coleccionistas y entusiastas, y sus ejemplares suelen alcanzar precios récord en las subastas. El coche es un testimonio del compromiso de Ferrari con el rendimiento, la innovación y el diseño, y encapsula la esencia de la legendaria marca italiana. Número 15. 1966 Alfa Romeo Carabó. El 1966 Alfa Romeo Carabó es un concept car innovador diseñado por Marcello Gandini, de la célebre casa de diseño italiana Bertone. Presentado en el Salón del Automóvil de París de 1968, el Carabó mostró un lenguaje de diseño radical y futurista que influiría en la industria del automóvil durante años. La característica más llamativa del Carabó es su diseño en forma de cuña de bordes afilados, que suponía un cambio significativo con respecto a las curvas suaves y los contornos redondeados predominantes en el diseño automovilístico de los años 1960. Esta forma revolucionaria se caracterizaba por su perfil bajo y plano, sus líneas nítidas y sus superficies angulosas, que daban al coche un aspecto distintivo y agresivo. Otra característica innovadora del Carabó eran sus puertas de tijera, que giraban hacia arriba y hacia afuera desde una bisagra central, un elemento de diseño que más tarde se convertiría en sinónimo de Lamborghini. Las puertas del Carabó, combinadas con su pintura verde vibrante y sus cristales tintados de naranja, contribuían al aspecto futurista y de otro mundo del coche. Bajo su carrocería vanguardista, el Carabó se basaba en el chasis y los componentes mecánicos del Alfa Romeo 33 Stradale, un deportivo de producción limitada. El Carabó estaba propulsado por un motor V8 de 2.0 litros, que producía 230 caballos de potencia, y era capaz de propulsar el coche a una velocidad máxima de 160 millas por hora. Aunque el Alfa Romeo Carabó nunca entró en producción, su diseño sirvió de modelo para muchos prototipos y vehículos de producción posteriores. La estética atrevida y futurista del Carabó y sus características innovadoras, como sus puertas de tijera, siguen inspirando a los diseñadores de automóviles, convirtiéndolo en un verdadero icono en el mundo de los concept cars.